Bueno, niños, este es un pequeño mapa mental sobre el tema de historia. Es la India del siglo V al siglo XV, es decir, durante la Edad Media. Empezamos que durante este periodo de tiempo la India estuvo ocupando territorios que ahora podemos encontrar que son Pakistán, Bangladesh y lo que es actualmente la India. Entonces todo este territorio era lo que estaba ocupando. Una parte importante de la India es que era un punto de intercambio entre varias civilizaciones asiáticas, los árabes, los persas y la China. Como queda en la parte central de estos, aquí era donde se juntaban para hacer intercambio o el comercio. Entonces India tuvo mucha influencia de estos países. O sea, muchas de las cosas que ellos desarrollaron o de las personas que vivían ahí eran de estos países. Después, como se juntaban todos estos países, en la India se empezaron a hacer reinos independientes. Entonces, la India estaba compuesta por estos reinos. Estos reinos, durante un tiempo, en ciertos periodos de tiempo, fueron invadidos por los hunos, por los árabes, y por estas invasiones, la sociedad se empezó a dividir en castas. Como los invadían y empezaban a llegar nuevas culturas y todo, se dividieron en castas. Una casta, para poder crear esas castas, era de acuerdo a la posición social que tenía la persona y a las actividades que realizaba. Entonces, las castas se creaban o se distinguían de acuerdo a esto y no podían haber trato entre diferentes castas. Es decir, tú solamente podías tener contacto con los que eran de tu misma casta. Los brahmanes eran la casta superior y los Dalit eran la casta inferior. En la India, una de las partes más importantes que nos dejó la India o que se desarrolló en la India durante este periodo de tiempo fue el budismo. El budismo surge en el siglo VI antes de Cristo, es decir, casi durante este periodo de tiempo. Fue creado por Buda, que algunos dicen que significa iluminado o a quien conoce la verdad o quien conoce la verdad. Esta religión se difundió en la India, en China, en Japón, tuvo mucho auge y hasta la fecha sigue siendo de las religiones más importantes que hay en el mundo y de las que más profesan las personas en el mundo. Por último, tenemos que estos aportes de China que se crearon en este periodo de tiempo hasta la fecha siguen vigentes muchos. Digo, la rueca para el algodón no está tal cual es como en esa época, pero de ahí fueron las bases para lo que ahora son las maquinarias para hacer el algodón. Un astrolabio que se utilizaba para ubicarse en las navegaciones. El uso del metal en las construcciones. Empezaron ya a utilizar metal, ya no otros materiales. El té, que hasta la fecha sigue vigente. Las especias, la pimienta, la canela, el clavo. Entonces, todas estas especias, el té, todo esto, por estas invasiones de estas culturas, empieza a llegar a todas partes del mundo. El azúcar de caña, que hasta la fecha la seguimos utilizando. La numeración digital que usamos junto con el cero, que son las que de hecho nosotros estamos utilizando, las arábigas, que son estas. Y todo esto llega a Europa por los árabes, por estas invasiones de los árabes, toda esta cultura, todo esto llega a Europa. Y como bien saben, en Europa, España forma parte de Europa y tiempo después, al conquistarnos, van trayendo toda esta cultura. Entonces, este es un pequeño resumen. Si quieren copiarlo, les puedo mandar, les adjunto una fotografía en un correo por si quieren tener el mapa. Yo sé que algunos ya hicieron el el ejercicio, pero este es un pequeño mapa para que lo puedan tener ahí y que les quede un poquito más claro. ¿Sale, niños? Cuídense mucho. Hasta luego.